Buenas, qué bendiciones. Mi nombre es Jairo Pereira Bonilla. Vamos a hablar respecto a Apocalipsis en el capítulo 20, en el versículo 4, respecto a las personas que le cortan la cabeza en aquel tiempo de la gran tribulación, lo que está en Apocalipsis 20, versículo 4. Hay muchas cosas que se han dicho, ¿verdad? Que han visto esas guillotinas ya que están fabricadas en ciertos lugares, que eso es para la gran tribulación, para el nuevo orden mundial, que sabemos bien que está formado por masones illuminatis. Aquí en la Biblia, en el capítulo 20, en el versículo 4, dice la Biblia: en el nombre del Señor Jesucristo, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas descapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice aquí Juan que él vio las almas de los descapitados, de los que les cortaron la cabeza. Ahora, esas guillotinas, ¿verdad?, que vieron son similares a las del siglo XVI de madera, donde les cortaban las cabezas a las personas. Es una guillotina quizás que va a infundir miedo, temor, terror en ese tiempo, para que las personas se dejen marcar por el chip, para que las personas tengan miedo y se rindan ante el anticristo. Por eso es importante, hermanos, de irnos en el rapto. Hay personas que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Déjeme decirle que eso es mentira. En cualquier momento voy a dar una enseñanza bíblica respecto a que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque si esa semana es la semana 70 de Daniel y fue profetizado por Daniel, el ángel le dijo que eso era para el pueblo de Israel. Esa semana que hace falta, que son 7 años, esa semana es para Israel solamente. Dice, está determinado para tu pueblo 70 semanas. Entonces esas 70 semanas solo son para Israel, así que no es para la iglesia. Eso le corresponde a Israel, y eso lo podemos encontrar también en Romanos, en el capítulo 11, 25, respecto a la entrada de los gentiles. Y luego Israel Israel será salvo. Entonces, cuando encontramos esas profecías que están en la palabra del Señor, no podemos asegurar que la iglesia va a pasar la gran tribulación, ni tampoco podemos asegurar que en la venida de Cristo visible, Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, que todo lo va a ver, y dice que la iglesia va a ser arrebatada también, lo cual es falso, porque entonces la iglesia pasó la gran tribulación. La iglesia no puede ver visible de la tierra a Jesucristo. ¿Por qué? Porque pasaría la gran tribulación. Son cosas que uno ha estudiado y se da cuenta que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Entonces sigamos aquí en el tema respecto a los descapitados, a los que les cortaron la cabeza. Y dice que Juan vio a estos hombres que le cortaban las cabezas porque se negaban a aceptar o seguir al anticristo. Ellos reinaron con Cristo 1000 años, automáticamente son mártires de Dios. En ese momento que le cortan la cabeza a esas personas que están en la gran tribulación, que son 7 años, ¿verdad?, que empieza desde el momento que la iglesia es arrebatada, porque va a ser un temor, va a ser un miedo para la gente saber que muchos se quedaron, que muchos no quisieron obedecer, que siguieron idolatría, siguieron evangelios falsos, no se santificaron a Dios. Esas personas se quedan en la tierra, y son muchos de ellos, quizás si no se dejan cortar la cabeza, si no huyen a los montes, van a ser marcados por el anticristo, hermano. Entonces, esto es muy real. Las profecías se están cumpliendo. La palabra de Dios se está cumpliendo al frente de nosotros. No podemos descartar todo lo que está profetizado en la palabra del Señor. Esa palabra viva y eficaz. Nótese aquí en la Biblia también donde aparecen los que fueron matados en la gran tribulación. En Apocalipsis, en el capítulo 7, en el versículo 13 dice: y entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces estos son los que han salido de la gran tribulación. Son personas que fueron muertos, o sea,
fueron emblanquecidos por la sangre de Cristo, sus ropas son blancas, escaparon, ¿verdad?, del infierno, no se dejaron marcar por el chip, el sello de la bestia, que está en Apocalipsis 13, versículos 16, 17 y 18. Mi hermano, es importante que nosotros sepamos que este tiempo que estamos viviendo son los tiempos finales, que debemos de buscar al Señor, debemos de consagrarnos a Dios. Una de las cosas muy importantes que tiene que hacer la iglesia es alejarse de este mundo, alejarse de todos los placeres mundanos que están en este mundo, alejarse de toda cosa que te contamine de este mundo, alejarte de todo eso, ¿verdad?, que están hoy lanzando los satánicos, los diabólicos, que están engañando a gran parte de la iglesia, ¿verdad? Que muchos están diciendo que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar, o sea, para que las iglesias se arruinen, para que la gente pierda la fe, lo cual es falso. Entonces mucha gente va a ser muerta, va a rodar sangre, va a rodar cabeza en ese tiempo, van a entrar al cielo, pero van a entrar a través de la muerte de ellos mismos. ¿Por qué? Porque se negaron a seguir a Jesucristo antes del rapto. El rapto va a venir, el rapto es algo que nadie va a poder detener, porque si existe el rapto, existe la resurrección. Si existe la resurrección, existe también el rapto, porque lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, 16, 17, donde encontramos la iglesia arrebatada, los muertos en Cristo resucitarán. Eso es tremendo lo que va a pasar en ese tiempo, mi hermano. Entonces aquí vemos donde la gente va a ser muerta porque no van a recibir el sello, el chip, la marca de la bestia. Y esas son cosas proféticas que van a suceder. Encontramos también aquí muerte, ¿verdad? En Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo 9, dice la Biblia: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre dice, y los que moran en la tierra? Ahí también vemos gente que han salido de matanzas, y que le están pidiendo al Señor: por favor, venga, Señor, vénganos, o sea, da venganzas a nosotros de lo que nos han hecho, que ha pasado en nuestras vidas. Cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta, ¿verdad?, en la escatología bíblica, que es muy real, que es algo futuro que vamos a vivir. Ya estamos viviendo leves tribulaciones con los terremotos, cada vez que se mueve la tierra, cada vez que vemos que el mar, un maremoto fuertísimo llega, cada vez que vemos que el mar sale, cada vez que vemos que caen asteroides, como en Rusia, ¿verdad?, que han caído varios asteroides, meteoritos gigantescos. Entonces nos damos cuenta que la Biblia es muy real, Entonces en ese tiempo, lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 4, que dice que muchos serán muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo, es muy real, mi amigo. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Tener fe que el Señor va a sacarnos antes. Muchas veces sonará un poco egoísta, pero es que es la verdad. No podemos detener el rapto, no podemos detener la venida de Cristo a la tierra, no podemos detener la ira de Dios. Mucha gente está orando para que no ocurran terremotos, entonces le llevan la contraria a Jesucristo. Mucha gente está orando para que la gente en el mundo se salve, lo cual no es malo, pero sabemos muy bien que ya el Señor sabía de antemano, y Él sabe que la gente se le va a endurecer el corazón a seguir el mal, a apoyar el mal, a no seguir la palabra de Dios. Entonces eso traerá juicio a las naciones. Vemos, ¿verdad?, donde 105 países votaron contra de Israel en la ONU. Votaron contra Israel, no quieren a Israel. Pocas naciones, es decir, 9 votaron a favor de Israel, otras más de 30 se quedaron así como mejor no voto, mejor no digo nada. Entonces 105 países, incluyendo, ¿verdad?, mi país, Costa Rica, vota contra Israel, lo cual que eso es una maldición para todos esos países que votaron contra el pueblo de Dios.
el anticristo se va a levantar, eso nadie lo puede tener. Ya el anticristo, según vemos las señales, Israel, ¿verdad? Con sus 70 años de florecimiento, ya 70 años que fue declarada una nación en el 48, pues vemos todas esas señales que al frente de nuestros ojos que se está cumpliendo. La Biblia es real, que el desierto iba a florecer, ya el desierto Israel lo tiene florecido con todos sus cultivos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Darnos cuenta que esto, lo de Apocalipsis 20, en el versículo 4, se va a cumplir en eso de la gran tribulación. Quizás a la mitad de la tribulación, 3 años y medio, el anticristo romperá todo lazo con Israel, romperá lazo con muchas naciones y empezará la persecución. No se podrá predicar la palabra en ese tiempo, no se podrá hacer cultos en ese tiempo, no podrá nadie alabar al Señor. La Biblia se va a cumplir, la persecución es inminente en la gran tribulación. Mucha gente se va a quedar, mucha gente no se va a ir con el Señor. Debemos orar, estar listo y preparado, que estemos dignos para escapar de esa ira. La Biblia habla claramente, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, la iglesia no va a ver de la tierra la venida de Cristo, porque si la iglesia ve desde la tierra al cielo la venida de Cristo, significa que la iglesia se quedó y pasó la gran tribulación. Esas personas que creen, ¿verdad?, que van a ver a Jesús aquí en la tierra, la Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice que toda la tierra harán lamentaciones por el sí, amén. O sea, todas las tierras, todas las personas que están en el planeta llorarán. Es importante, mi amigo, estar preparado, estar listo, porque la venida del Señor está cerca. Debemos estar preparados, limpiarnos, purificarnos, estar listos siempre con la sangre de Cristo, siempre en nosotros, el Espíritu Santo, siempre estar estudiando la palabra, leyendo la Biblia. Hoy un tiempo de apostasía, un tiempo de falsos profetas, de mentirosos que engañan a las personas, que quieren enriquecerse, pastores y falsos profetas, falsos apóstoles, ¿verdad?, que quieren engañar a las demás personas. Entonces un tiempo verdaderamente terrorífico, porque mismo el apóstol dijo que estos tiempos eran tiempos muy peligrosos, que se matarían unos a otros. El Señor lo dijo, que habrían muchas señales falsas, prodigios falsos, ¿verdad? Esas cosas se están cumpliendo. Que nadie nos engañe, dice la Biblia, dice el apóstol, que nadie te aparte tu manera de pensar. Siempre sigue creyendo que Jesucristo nos va a levantar a nuestra familia. Debemos orar, pedir al Señor, tener temor del Señor para que el Señor nos tome en cuenta en ese día donde la iglesia será arrebatada. Ya las guillotinas para mi criterio están listas, ya el chip está listo, la gran tribulación va a empezar. Simplemente lo que tiene es que irse la iglesia de este mundo para que empiece ese día de terror. Me despido de ustedes, soy Jairo Pereira Bonilla. Es una bendición y escuchen esta palabra, también déselo a otras personas para que lo escuchen. Bendiciones.